Y hablando de ello, hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es un tema que realmente sucede siempre, ¿no? Casi siempre encontramos casos de estos en los diferentes colegios y tiene que ver con el bullying, ¿no? Y qué hacer nosotros desde el lado de padres, qué hacer desde el lado de autoridades educativas y por supuesto en esta convivencia entre padres, profesores y los escolares, sobre todo, que son los principales protagonistas en esta situación. De ese tema vamos a hablar el día de hoy, pero no estoy solo, siempre tenemos aquí una grata visita y esta vez nos acompaña la licenciada Sheila Sanes, psicóloga especialista en neurodesarrollo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Sheila? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación y el día de hoy tenemos un espacio que vamos a tocar un tema muy importante y que está preocupando a muchas de las familias, que es el bullying. Sí, totalmente, ¿no? Mucha gente dice, el bullying es de estos tiempos, pero en realidad siempre existió. El tema es que hoy hay más ventanas para expresar este tipo de situaciones, ¿no? Hoy hay más posibilidad de que se noten estas situaciones, ¿no? De acuerdo, se ha normalizado lamentablemente este tipo de violencia, muchas veces porque también desde siempre ha existido, lo han pasado muchas generaciones, ¿no? Y se ha normalizado, pero lo que ha pasado realmente es que ha dejado grandes huellas en los adultos, ¿no? Y por eso hoy en día se ha normalizado bastante esta situación de bullying, que es un tipo de violencia. Sí, para empezar, ¿qué entender como bullying? Bien. Podemos definir el bullying como un tipo de violencia donde hay una agresión constante y repetitiva, ¿no? Entre pares y que ocurre en un entorno educativo. Ese es, acércate un poquito el micro, o jálalo un poquito, ajá, ahí está bien. Listo. Ya estamos. Entonces es un ataque constante, un acoso constante. Es una agresión constante, ¿sí? Donde justamente existen hay tres roles, ¿no? Del agresor, que es la persona que ejerce esta violencia, la víctima, ¿no? Que recibe este daño, y también los espectadores, ¿no? Que muchas veces son los compañeros que solamente observan y no hacen nada, ¿no? Pero ellos están también, dentro de ese círculo. Sí, están dentro de ese círculo, y fíjate que es muy importante reconocer este rol, porque muchas veces cuando los espectadores también toman acciones y comienzan a defender también a la persona que está siendo acosada, el bullying también se disminuye, baja también, ¿no? Porque precisamente la víctima comienza a tener esta red de apoyo. Claro. Lamentablemente esto no se da. Es verdad. Sí, entonces, claro, nosotros conocemos a dos protagonistas nada más. Mayormente. ¿No? El agresor, ¿no? La víctima, pero entonces también los que están alrededor y observan también forman parte y podrían ser pieza importante para evitar esta situación, ¿no? Sí, claro, los espectadores muchas veces son pues los compañeros que están alrededor, que no hacen nada, ¿no? Toman más un rol pasivo, ¿no? A veces también el mismo profesor, ¿no? Que también puede escuchar esta burla, ¿no? Aparentemente esta broma también, ¿no? Pero sí llega a ser al final una agresión hacia la persona. Claro, dijiste algo importante, ¿no? Broma. A veces empieza así. Sí. Pero una ya te la paso de repente. Dos, bueno. Pero cuando empieza a ser constante y no dices nada, ahí ya empieza a generarse un tipo de acoso. Sí, lo cierto es que las bromas existen, ¿no? Y se puede dar esas bromas pues en entornos sociales, ¿no? Ya sea en niños, en adolescentes, ¿no? Pero hay que saber diferenciar cuando se trata de bullying, ¿no? Y muchas veces es justamente, ¿no? Esta violencia, y sobre todo es repetitiva y específicamente hacia una persona, y esta persona se siente mal, se siente dañada, ¿no? A eso podemos denominar lo que es bullying, y que muchas veces no está visibilizado, muchas veces cuando el niño le cuenta a la mamá también, o al papá, no lo validan, ¿no? O los profesores también lo minimizan, ¿no? Entonces no se detecta.
¿no? Y luego vamos viendo pues los cambios que también ocurren en los niños. Claro. Quiero invitar a la gente que vaya marcando los números de Exitosa 7410-955, 940-800-800. Estamos hablando sobre el bullying, ¿no? Cómo detectar precisamente esta situación, este comportamiento con nuestros hijos, con los más chicos en casa. ¿Te ha tocado de repente de cerca alguno de estos casos? Si es así, te invito por favor a que puedas participar en el programa, porque a partir de estas historias que usted por allí puede contar, de algunos casos que usted ha podido palpar de repente, por allí podemos aprender un poco más, podemos hablar un poco más de este tipo de situaciones. Así que ya sabes, 7410-955, 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa, el 940-800-800. Nos puedes llamar, por supuesto, ahí está Mar, está el Osito, atentos para recibir la llamada, pero también están atentos a si es que mandas un mensaje al WhatsApp, ya sea de audio o un mensaje de texto, por supuesto. Acá gustosos vamos a leerlos, ya lo sabes, a 11 de la noche con 12 minutos. Un abrazo a toda la gente, estoy haciendo TikTok también, José Poicó, me pueden buscar así. Un abrazo a todos los que se están sumando a la programación, a la transmisión. Ahí pueden mandar sus consultas también y las vamos a leer, por supuesto. Ahora, antes de ir con Nelly de Puerto de Atico, en Arequipa, mira, Nelly, voy a ir con Nelly primero y de ahí te hago la consulta sobre el tema del bullying. Hola Nelly, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola. A los que nos llamen, bajen el volumen a la radio o a la tele o aléjense un poquito de ello y nos escuchan directamente por el teléfono para que no haya alguna interferencia. ¿La tenemos a Nelly? Sí. Sí, ahí está. Buenas noches. ¿Cómo te va, Nelly? Bienvenida. Un abrazo hasta Arequipa. Gracias, igual. Saludos. Muchas gracias. Sí, quería comentar eso, ¿no? Cómo detectar si mi hijo sufre de bullying, ¿no? Es importante este tema, ¿no? Que están hablando, porque se trata de mi nieto. Yo tengo mi nieto, entonces era pequeño, ¿no? Algo de 10, 12 años, ¿no? Yo vivo a 6 horas de Arequipa, pero mi hija vive en Arequipa y estudia en un colegio pagante, imagínese, ¿ah? Ya, un privado. Entonces, el chiquito venía golpeado, la rodilla. Y mi hija me dice, mami, no sé qué pasa con Javier. Me dice, viene golpeado, pero ¿por qué? Le dije, o sea, ha caído, ¿qué es lo que pasa? Y a veces no hablan los niños, porque los amenazan, qué sé yo. Y entre 3 niños, y uno ya había sido más grande, ya 17 años para 18 años. ¿Y qué edad tenía tu nieto en ese momento? Ese era el que... ¿Aló? ¿Qué edad tenía tu nieto en ese momento? 12 años. 12 años, ya. Sí, y era pues chiquito, ¿no? Entonces incluso le decían el más pequeño del salón, pero como son por ¿cómo se llama? Por secciones, A, B, C o A, B creo. Claro. Entonces en el B había más grandes, ¿no? Entonces tres de ellos, no sé si eran de su salón, pero sí eran del mismo grado. Pero el otro chico ya era grande ya. Había uno que era grande. Entonces fue que no sé cómo mi hija se llega a enterar. Mami me dice, le pegan a Javier. Y Javier no le había dicho nada. Mi nieto se llama Javier. Entonces, ¿qué pasó? O sea, puso pues la denuncia, fue ante el director. Claro. El director incluso le dijo al profesor, esto era entre nosotros. Le dijo que ese chico grandote ya no podía estar repitiendo de grado. Entonces, ¿qué hacía? No, porque los padres pagaban la pensión, qué sé yo, no, lo tenían al chico ahí. Entonces, como ya esto ya se hizo ya notorio o público, como se dice, lo sacaron al chico, pero ya pues a mi nieto me lo golpearon en repetidas veces. ¿Y cómo es que se enteraron ustedes? Entiendo que Javier, que tu nieto, no fue él el que les contó. ¿Cómo así llegaron a enterarse lo que le sucedía a él? Ya, sí, fue por sus compañeritos. Qué bueno. Por sus compañeros. Ya, pero ¿qué pasa? ¿No? De ahí, el otro chico ya se fue, ¿no? Ya lo sacaron de ahí del colegio. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Mi nieto, ¿no? Al siguiente año, los dos quedaron, los dos chicos que también le hicieron el bullying, porque eran 3. Y después ya me cuenta ya él,
me dice, mamita Nelly, me dice, yo me lo agarré uno por uno, me dice. A él le dijo, pero eres bravo entre 3. Ya, ahora uno por uno. Ya. Entonces, ustedes no saben el dolor que sentí, ¿no? Que cómo me lo pegaron entre los 3, ¿no? Claro. E incluso lo amenazaron para que no cuente. Entonces, y yo le dije, ¿qué pasó, hijo? Le dije, mami, me los agarré uno por uno, me dice. Uno por uno, les di duro. Ahora pues corre, quéjate, le dijeron. Así le había dicho a mi nieto, corre, quéjate. Y el chiquito, que era chiquito, ¿no? Como vivo yo a 6 horas de Arequipa y donde yo vivo es costa, que es frente al mar. O sea, Arequipa es otro clima, aquí en la costa es otro clima. El chiquito en verano viene también en julio, que es las vacaciones, ¿no? Viene, va, el chiquito de repente, ¡brum!, se estiró. Más grandote, ¿no? Javier, le digo que te han dado crecimiento, le digo. No, mamita Nelly, me dice, es que es la alimentación que me das también acá, me dice, a cambio de clima. Grandote el chico. Ahora está en la Texu, justo ya va a acabar ya. Y es bien querido, y es delegado de ahí de su salón, el chico. No, muy buen muchacho, para que no me puedo quejar. Qué bueno, Nelly. Nelly, te mandamos un abrazo hasta Arequipa, un abrazo para tu nieto también, éxitos para él, para lo que viene. Y gracias por estar siempre en sintonía y por la confianza de contarnos este episodio. En un primer momento, mal episodio con tu nieto, pero por supuesto pudo de alguna manera pasar la página, no darle vuelta a la página. Antes de ir con Rosa de San Martín de Porres, lo de Nelly que nos contaba, ¿no? A veces los chicos, de repente, para evitar que en el colegio les digan, oye, que eres cobarde, eres sacuzón, no te defiendes solo, ¿no? Por esas situaciones es que evitan contarle a los padres, ¿no? La víctima que sufre bullying no lo cuenta. Y aquí justamente rescato la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos detectar como padres cuando nuestro hijo es víctima de bullying, ¿no? Y hay que considerar 3 puntos claves. La primera, por ejemplo, daños emocionales que aparecen. Por ejemplo, temor, miedo, tristeza. Es que se va a notar un cambio, ansiedad, ¿no? Sí. Lo segundo también son los cambios a nivel conductual, ¿no? Que pueden ocurrir. El ya no querer ir al colegio, ¿no? El que de repente le deje de gustar actividades que anteriormente hacía. Lo otro también, lo físico, ¿no? Como por ejemplo, lesiones que pueda tener. Como nos contó Nelly, claro. Exacto, lesiones que pueda tener, ¿no? Eso visible, ¿no? Esos cambios repentinos, ¿no? O lo que anteriormente hacía y ahora no, eso es lo que es importante, estar en alerta y observar también. Y luego preguntar, porque muchas veces ellos no te lo cuentan, porque claro, todavía ese niño de pronto no tiene esa confianza, o si es un adolescente está en todo un proceso de construir su identidad también, ¿no? Solucionarlo él mismo. No saben gestionar emociones, situaciones difíciles, ¿no? Entonces todo eso es clave rescatarlo también. Qué bueno, pero ahí está la tarea de nosotros los padres de observar, de conocer, ¿no? Y ver esos cambios emocionales que pueden tener los chicos en casa, Sí, ¿no? Generar esos lazos de confianza, enseñar desde muy pequeños también habilidades de autocontrol, habilidades sociales, habilidades comunicativas también, ¿no? O sea, que ellos mismos aprendan a diferenciar cuándo es una broma o cuándo también estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Eso también es muy importante. Vamos a seguir conversando del tema, 11 de la noche con 19 minutos. Nos está llamando Rosa de San Martín de Porres. Hola Rosita, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Rosita. Estoy aquí con Sheila Sanes, ella es psicóloga. Estamos hablando sobre el bullying. Sí, justamente estaba escuchando respecto al bullying, pero mire, yo tengo un problemita justo el viernes pasado con mi hijo en el colegio. Bueno, pero esto del bullying no es bullying, como esos chicos que sufren de trastorno de TDAH, ¿no? Entonces, le ha agredido, o sea, le ha mordido a mi hijo el brazo, le ha mordido, o sea, dice que mi hijito lo ha querido abrazar,
tocar, porque mi hijito también tiene un poco de un trastorno, pero leve, ¿no? Entonces dice que él ha querido abrazar, y le dice como para que ya no juegan a las chapadas en la de recreo o algo así, como para que no la chape, no sé qué, la agarre, no la ha tocado, y el otro niño ha reaccionado pensando que le está agarrando, como le está agarrando, y le ha mordido el brazo le ha mordido, o sea, con agresividad, pues, ¿no? La ha mordido. Bueno, en este caso ha sido a la hora de recreo, ¿no? Entonces, bueno, se han ido, pues, donde la profesora. Entonces la profesora tiene, pues, tiene 4 niños con esta condición en el aula. Entonces, bueno, nos había dicho la profesora que solamente eran 2 en cada aula, pero lamentablemente no le han hecho caso a la profesora, porque le pide documentos de los niños, ¿no? Tiene autismo y tiene TDAH. Bueno, en fin. Entonces, me llamó a la mamá del niño, la profesora, para que lo recoja, porque el otro niño que se enteró que había llamado a la mamá, empezó a hacer bulla, a tirar al armario, ¿no? A golpear, etcétera, estaba que lloraba, y TDAH el otro, ¿no? Y bueno, vino la mamá, y la mamá también vino, dijo, que a todos los chicos le dijo, chicas, no se metan con mi hijo, porque mi hijo, ustedes saben que tiene una condición y no es igual que todos, así que no lo molesten a él, porque él va a reaccionar de alguna forma. Entonces, bueno, se lo llevó a su hijo, pero la profesora le hizo firmar un documento de cuaderno de incidencia que tiene, ¿no? En fin, entonces, bueno, se lo llevó. Y en eso a mí me llama la profesora, me escribe o me manda un audio y me dice, pues, lo que ha pasado con mi hijo, ¿no? Entonces su papá se molestó y vino y en automático fuimos al colegio, pues, ¿no? Claro. A ver qué había pasado con mi hijo. Y realmente estaba con el brazo, le había mordido un poco, ¿no? O sea, no tanto, pero sí le ha hecho eso, ¿no? Entonces, bueno, mi esposo más es el que se molestó y bueno, en fin. Entonces la profesora me comunicó, bueno, se explicó, ¿no? Ese cuaderno, se enseñó que le había que firmar a la mamá, etcétera, ¿no? Y bueno, y también nos mandó, pues, a que vayan a la dirección. Nos mandó a la dirección para conversar con el director del colegio, porque ya la profesora había puesto, dice, de manifiesto el caso que vive 4 niños con esa situación, y son demasiados, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, en eso ya la señora ha ido con su esposo, pero no, o sea, yo no he ido con mi esposo de una forma violenta, ¿no? Sino a comentar lo que ha pasado, ¿no? Y el director quería subir al CICB. Hay un programa, como la psicóloga sabrá, hay un programa de CICB que en los colegios lo suben a CICB, ¿no? Sí, inmediatamente. Claro. La otra señora, bueno, ella no, con ella no es el caso, porque sus hijos no acepta, o sea, ella sabe que su hijo tiene problemas. Sí, claro, es de repente. Gracias por la llamada, Rosita, desde San Martín de Porres. No es directamente el bullying, pero sí es un tipo de convivencia, pues, ¿no? Sí, cuando tenemos niños que tienen cierto diagnóstico, pues, sí. ¿no? Y qué bueno que nos ha tocado este tipo de consulta, ya que, bueno, en primer lugar, ningún tipo de violencia o agresión se justifica, ¿no? Y a veces pasa eso, que justificamos, ¿no? Porque tiene una condición, reacciona de esta manera, o porque tiene una condición, no sabe gestionar, ¿no? Que claro, puede ser cierto, pero no significa que eso sea aceptable también, ¿no? Ahora, algo que sí también quiero comentar, ¿no? Justamente hoy en día hay mucha población con niños con condiciones de neurodesarrollo, autismo leve, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? En el caso de ellos, sí, pues, hay muchos factores, ¿no? Que pueden confundirse y podemos de repente decir que es un tema de bullying, pero muchas veces esta población no sabe gestionar emociones, situaciones sociales, o hay una tendencia más a la impulsividad, ¿no? Y por lo tanto reaccionan de esa manera, ¿no? También hay que decir que la población de neurodesarrollo es una población muy vulnerable a sufrir de bullying, ¿no? Porque hay dificultades y desafíos en la comunicación, en habilidades sociales, no saben defenderse, tienen dificultades en la pragmática, no comprenden bromas, no comprenden ironías. Y en el colegio, por más que estén los auxiliares o las profesoras o los profesores,
en la convivencia están solos, están entre niños, ¿no? Y entre niños de repente no diferencian si tal compañero tiene cierta condición o no. Sí. Sí, y a veces también en el caso del bullying también, ¿no? Utilizan, por ejemplo, también muchas veces su condición como objeto de burla también, ¿no? Eso también pasa bastante, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, hoy en día hay más de esto porque hay más población de chicos con neurodesarrollo y ellos son los más vulnerables también. Claro. Entonces, desde nuestro lado como padres, como adultos, ¿cómo podríamos alimentar ello? Decirle a nuestros hijos, enseñarles, decirle, oye, tu amiguito tiene un tipo de condición, tiene un tipo de comportamiento, no es que te quiera agredir siempre o no es que no te entienda, sino que él atraviesa de repente otra situación. Sí, muy buena pregunta. Primero, darle el mensaje, ¿no? al hijo de que todos somos iguales, ¿no? Pero que sí, ¿no? Dentro de nuestra convivencia, dentro de nuestros compañeros, vamos a tener chicos que de repente tienen otros retos, ¿no? Claro. Tienen otras características, ¿no? Y chicos que de repente les puede costar un poquito más la parte de la socialización, la parte de la comunicación o la parte de relacionarse, ¿no? Y eso a veces puede pasar que te invadan tu espacio, o a veces de repente no se comunican con palabras, se comunican de repente con este tipo de reacciones, ¿no? Y si sucede esto, comunicarlo al auxiliar, comunicarme a mí, ¿no? Los niños entienden y más aún si reciben estos mensajes de los padres y sobre todo se actúa responsablemente y con coherencia, claro, ¿no? Va a depender mucho qué mensaje le damos. Sí, coherencia. A partir de allí es que se puede, podemos, esperar una buena reacción de ambos, ¿no? Sí. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando del tema. Como ahora estamos en Despierta tus emociones, hablando de un tema importante, un tema serio, un tema que los padres tenemos que tener siempre presente y es las relaciones sociales de nuestros hijos y qué hay dentro de ella. Y uno de los problemas que podrían enfrentar nuestros hijos es el bullying. Y estoy acá con la licenciada Sheila Sanes, psicóloga especialista en neurodesarrollo, hablando precisamente de este tema. Sheila, hablamos de las agresiones físicas, verbales a través de los insultos constantes y todo eso, pero en la pausa hablábamos de un tema importante también, y no sé, pero yo desde afuera me ha tocado atravesar, ahora que uno conoce más del bullying, el rechazo social. Siento que duele tan o más que un golpe o que un insulto, ¿no? Y más aún si tú ves a alguien cercano a ti que sufre ello, es también vulnerable a esta situación, ¿no? Este rechazo social, este aislamiento, en los niños pues es, de repente en los adultos por ahí uno lo puede afrontar de otra manera, pero los niños son más vulnerables, están solos en su convivencia, eso le genera también una merma en su desarrollo emocional, ¿no? Sí, definitivamente. La víctima sufre afectaciones en varias áreas, ¿no? Ya sabemos y nos queda claro la afectación física, la afectación verbal, pero también la afectación social, ¿no? Porque claro, ellos quedan ridiculizados, ¿no? Delante de un grupo. Posteriormente hay también consecuencias y secuelas, ¿no? Les cuesta integrarse también nuevamente a grupos, o el mismo hecho de hacer también grupos para un trabajo, para un examen, para una práctica, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, hay una población vulnerable, como te comentaba, que son los chicos con trastorno del espectro autista. Claro. Y fíjate que precisamente los chicos que tienen autismo leve, ¿no? Porque ellos son mucho más conscientes de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Se dan cuenta que están siendo víctimas, que están siendo rechazados, ¿no? ¿Y por qué ellos? Porque ellos tienen retos en sus habilidades sociales. Entonces, les cuesta más comunicarse, les cuesta defenderse, les cuesta interpretar una broma, una ironía, invaden espacios, hay un tema de torpeza social, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que ellos sean mucho más vulnerables, ¿no? Yo conversaba con algunos jóvenes con TEA nivel 1 y cuando les preguntaba cuál ha sido la mejor etapa de tu vida, me decían cuando termina el colegio.
Wow. ¿no? Sí, porque en realidad muchos de ellos han sido víctimas de bullying en diferentes etapas, ¿no? Desde primaria hasta la secundaria, y conscientes de todo esto, ¿no? Y son chicos que muchas veces ya llegan con secuelas, ¿no? De ansiedad, de depresión, ¿no? Con un tema de exclusión social también, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante desde la casa afianzar lo que son habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales desde talleres, desde conversatorios que puedas tener en casa, desde enseñar a solucionar situaciones difíciles. Ellos desde su propia condición buscan aislarse, o sea, más allá de que el mismo grupo por ahí te aísle, pero ellos mismos en su condición se sienten o quieren estar solos, quieren tener su espacio. Sí. Ellos en realidad tienen retos en las habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Que ellos muchas veces no saben cómo mantener relaciones interpersonales, no saben cómo mantener conversaciones de ida y vuelta, porque muchas veces prefieren tener conversaciones de acuerdo a sus intereses. ¿No? Muchas veces hay un tema de sobrecarga sensorial y prefieren espacios solos, ¿no? Sí, eso, ¿no? Pero muchos de ellos sí les interesa relacionarse, solamente que no saben cómo hacerlo. Y ahí tenemos que nosotros detectar y ayudarles, ¿no? Darles la mano de esa manera. Pues, sí, ¿no? De hecho, para ellos lo que funciona muy bien en un contexto escolar es los mediadores. ¿Y quiénes van a ser los mediadores en una primera etapa? Pues los profesores, las auxiliares, ¿no? Que empiezan a mediar cómo este chico con autismo pueda relacionarse con otro chico, ¿no? Y posteriormente, claro, se esperaría idealmente, ¿no? Y a veces lo hay, ¿no? Que puedan ser los compañeros también, ¿no? Ese compañerito que integra a este chico con autismo para el grupo, o que lo integra para un trabajo, ¿no? Y ahí está el reto de los maestros también, identificar de repente qué niño tiene esa habilidad también de saber integrar a sus compañeros y poder ser ese puente, ¿no? Vamos a seguir conversando del tema, nos está esperando en el teléfono nuestra amiga Silvia desde Vitarte. Hola Silvia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto de conversar con ustedes y bueno, hacerle la consulta. Sí, claro. Bueno, yo tengo mi hija que ahorita tiene 15 años, pero ella cuando tuvo 13 años sufrió bullying, pero el tema es que ella entró una niña nueva y entró al grupo donde ella tenía sus amiguitos y la excluían a ella. Y eso le afectó emocionalmente a ella. Entonces, cuando yo fui al colegio a pronunciar este problema, la psicóloga, ¿no? O la profesora, lo trataron como que yo exageraba. Entonces yo también pensé que exageraba. Pero ya cuando yo noté que ella se mordía las uñas hasta hacerse herida, el ojo le temblaba, le empezó a salir un montón de granos, ya ese era ya un tema más allá, ¿no? Emocional hacia ella, eso le afectaba. Entonces yo le hice de manera privada un análisis para que puedan ver si y sabía que sí, pero aún así el colegio nunca aceptó que era bullying, que era algo que eran de chicos, que iba a pasar, que lo iban a solucionar. Pero yo le he llevado los tratamientos y todo, pero yo veo que ya siempre eso ha quedado de ella marcada, porque noto que la manera de interactuar con chicos nuevos o chicas nuevas se le hace bien difícil, veo un poco de inseguridad en algunas decisiones que ella toma. Entonces, por mi parte yo trato de ayudarla, pero también a veces el colegio o donde ella se involucra no ayudan o no lo quieren ver esa realidad o no saben cómo tratar. Entonces la consulta sería cómo yo como papá tengo que hacer para que ella que rompa esa barrera que le impide, ¿no? Que le ha afectado a ella. ¿Qué edad tiene tu hija? Ahorita tiene 15. 15 años. Claro. Ok, Silvia, muchas gracias por la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo, otro para tu hija también. A los 15 años también es una edad complicada. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, el bullying pasa tanto en varones como en mujeres, ¿no? Y muchas veces, en el caso de las mujeres, puede pasar desapercibido, ¿no? Ya que a veces las mujeres son un poquito más prudentes, ¿no? A veces quieren su espacio, de repente no buscan tanto este grupo o esta aceptación social o esta presión social, ¿no? Como los varones adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahí yo aconsejaría, ¿no? Recomendaría que observemos un poquito, ¿no? Porque, hay esta intención de querer relacionarse por parte del adolescente, ¿no? Pero el tema es que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Claro, cómo entrar al grupo. Cómo entrar al grupo, ¿no? Entonces, ahí un poquito ver y consultar, ¿no? Si se debe
por un tema de falta de habilidades sociales, ¿no? O por un tema de temor, ansiedad, miedo al rechazo, ¿no? Y creo que es clave hacer esa diferencia y de ahí poder tomar acciones y ver un poquito más qué es lo que necesita. Claro, ¿qué podríamos reforzar en casa con, por ejemplo, en este caso que nos cuenta? De pronto preguntarle abiertamente, no, mira, me he dado cuenta que te interesa relacionarte con niños, pero cuéntame qué te está pasando, no sabes cómo hacerlo, o es que te da un poquito de temor, ¿no? De acuerdo un poquito a lo que nos responda, entonces ahí un poco orientarla, nos dicen, no sé cómo hacerlo, ¿no? Enseñarle cómo puedes iniciar esas conversaciones, ¿no? Claro. De repente averigua un poquito más qué le interesa ese grupo, qué te interesa a ti, ¿no? Y por ahí aconsejar para que entre esa conversación, porque los adolescentes se relacionan por intereses en esa edad, ¿no? Sí, es verdad. Ajá, entonces, pero ahí ya estás detectando que de repente no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y ahí observar y hacer seguimiento, ¿no? De repente si hay un poco de miedo, de ansiedad, ¿no? Ir trabajando un poco el tema o sea, validar cómo se siente, pero trabajar y un poco ver de repente que esas ideas quizás puedan ser manejadas de otra manera, ¿no? Para que se pueda integrar después al grupo, ¿no? Sí. Pero sí es un poquito observar, recomendar, hacer seguimiento y luego consultar. Ser alumno nuevo cuesta, pues, ¿no? Cuesta. Sí. Mi hijo este año le tocó ser alumno nuevo en el colegio. Y aún, pues, en el cambio, pues, de grupo de amigos todavía te queda la relación con el antiguo colegio. Entonces un día le digo, hijo, pero date la oportunidad de conocer a tus amigos. A ver, ¿qué juegas tú? Está en el juego, pues, del digital, es el PlayStation, qué sé yo. Pero ¿y no les has preguntado si juegan eso, por ejemplo? ¿O juegan fútbol de repente? ¿Se reúnen en las tardes? No sé. Sí, papá, sí juegan, que esto, a ver, bueno. Fue esa la llave para ingresar al grupo de amigos. Hoy pertenece ya o forma parte del grupo, ya está integrado. Pero es muy importante también nosotros detectar justamente ello, ¿no? Detectar esa situación en nuestros hijos, ¿no? Porque además mi hijo tiene 13, entonces está en esto de estar solo, estar en su cuarto. La adolescencia, ¿no? ¿A quién no nos cuesta adaptarnos también, ¿no? Como a un colegio nuevo, a un grupo nuevo, ¿no? Pero sí también como padres ver los plazos, ¿no? O sea, ok, sé que entre 1 o 3 meses te va a costar la adaptabilidad, ¿no? Pero si veo que ya le está costando 6 meses, ¿no? Ya todo el año, ¿no? Sí, algo pasa, hay que observar, hay que hacer seguimiento y de repente después una consulta también, ¿no? Claro. Ahora, hablando en el tema del bullying, claro, los niños, ¿no? Hay estas agresiones, acoso, ya lo dijimos, ¿no? Verbal, físico, social también, ¿no? Con este rechazo. Pero ¿cuánto influyen los padres también ahí? No sé, yo como padre le puedo decir a mi hija, no te juntes con ella, mira que es traviesa, es así, ya te manchó el cuaderno, ya, ¿no? Porque a veces son expresiones que los padres de repente comentamos, ¿no? Y los hijos reciben ese mensaje. Entonces, cuando están en el salón de repente, te ignoran, te aíslan y empieza a gestarse el bullying ahí. Sí, sí. Los padres cumplen un rol muy importante, ¿no? En la formación de los hijos, no solamente los padres, sino los cuidadores, ¿no? Quienes están en el día a día con los chicos, ¿no? Y sí, definitivamente influye, ¿no? Por un lado, por ejemplo, cómo tú construyes esa confianza y esas habilidades sociales en tu hijo, ¿no? Y la otra parte también, ¿no? O sea, los padres somos quienes enseñamos a nuestros hijos a ser más sensibles, más empáticos, ¿no? A poder acoger, tener ese sentido de comunidad, de compañerismo, ¿no? Sí, definitivamente las palabras de los papás pueden marcar también cómo e influir en el comportamiento de los chicos, ¿no? Y sí, ese es importante el mensaje que damos, ¿no? Sí. Tenemos que estar muy, muy atentos a ello. Vamos hasta La Libertad, hasta la región La Libertad. Ahí está nuestra amiga Isabel. Hola Isabel, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Isabel? Mira, más que una consulta, quería decirles algo. Bueno, ya mi hijo ya es un adulto de 25 años. Cuando él estaba en la primaria, era un niño muy inquieto. Y recién el año pasado nos hemos dejado enterar que el profesor mismo le decía, bueno, porque el ser un niño tan inquieto, o sea, no, como el profesor me decía, si no, su hijo no es prudente, un niño siempre dice las cosas como son.
Y entonces como que se le molestaba al profesor o cuando estaba con los amigos, hacía que los amigos no le hablaran por mucho tiempo a mi hijo, para que no se reúnan con él. O sea, el mismo profesor le hacía el bullying a mi hijo. Y él o tú, ¿cómo te enteraste de lo que ocurría recién entonces? Exitosa. Recién el año pasado mi hijo ya adulto nos vino a decir lo que el profesor hacía con él cuando estaba en el aula, ¿no? En el colegio. Entonces nos llegamos a enterar el año pasado. Sí, es cierto, es que los profesores, ¿no?, juegan un rol importante. Isabel, muchas gracias por la comunicación, un abrazo hasta la libertad. Lo que le entendía a Isabel no la escuchaba muy bien, pero a veces los profesores contribuyen a ello. A veces desde la omisión, desde no hacer nada, y otras desde minimizar de repente la queja de alguno de los chicos, ¿no? Sí, esa es la gran problemática en realidad, ¿no? Que, o sea, puede pasar que de pronto, como papá no validamos o decimos, eso a mí también ya me pasó y al final salí adelante, ¿no? Pero en realidad dejan huellas profundas, cosa de chicos, ¿no? Es cosa de chicos, ¿no? Profesores, o sea, también hay que decirlo, hay muy buenos profesores, pero también hay profesores que de pronto no tienen desarrollado esta inteligencia emocional, ¿no? Y hacen oídos sordos de repente cuando los chicos son objetos de burla o cuando están sufriendo el acoso, ¿no? O cuando también, o muchas veces refuerzan también este tipo de violencia de una forma pasiva-agresiva, ¿no? Eso también ocurre bastante, ¿no? Y obviamente el chico se siente invalidado, ¿no? Comienza de repente a mostrarse mucho más pasivo, no cuenta, no comienza a retraerse, ¿no? Entonces todo eso también sucede en los entornos educativos. Y cuando hay una situación así, el cambio de aires, es decir, si en este colegio me hacían bullying, los padres hablaban de un niño, los mismos niños aislaban, había bullying en sí. ¿Cambiarlos de colegio es una buena opción? Exitosa. Yo diría que sí. Yo diría que sí, cambiarlo de colegio es una buena opción debido a que efectivamente, ¿no? O sea, la víctima ha sido víctima de bullying, para la redundancia, ¿no? Ha sufrido pues acoso escolar, daño físico, daño verbal, daño social, ¿no? O sea, ya hay un impacto, ¿no? Pero siempre y cuando funciona, cuando también este niño recibe el acompañamiento debido, ¿no? El acompañamiento ya sea psicológico, ya sea de repente farmacológico, quizás por un tema de depresión, ansiedad, ¿no? Y también ya se cambie de ambiente, ¿no? Con este debido acompañamiento para que él también pueda afrontar esta situación, ¿no? Y no crea que el entorno educativo pues va a ser difícil, ¿no? Y luego pueda adaptarse, ¿no? Entonces, creo que sí es clave considerar 3 puntos, ¿no? Uno, a la víctima, bueno, cambiamos de colegio, cambiamos de entorno, ¿no? Eso por un lado bien, pero con el acompañamiento debido y posteriormente también que se dé una adecuada adaptación, ¿no? Y en esa adaptación hacer seguimiento a los profesores, comunicar previamente y de pronto con una confidencialidad también, ¿no? Porque esto puede ser también de repente para el mismo joven en ese momento doloroso, ¿no? Estoy acá con la licenciada Sheila Sanes, psicóloga, hablando de este tema del bullying. Un mensaje para brindarle a la gente, para brindarle a los padres, a los profesores sobre todo, ¿no? Que son de repente las piezas fundamentales para terminar con ello, ¿no? Para hacerle frente, cambiar, hacer que nuestros hijos, los chicos, afronten o sean mejor, tengan una mejor interrelación, ¿no? Sí. No normalicemos el bullying, ya que es un tipo de violencia. Hay que detectar los signos de alarma, tanto conductual, emocional y académico, ya que estos pueden dejar huellas profundas a futuro. Y eso, esas alertas, ahí los padres pues tienen que... Yo sé que de repente muchos trabajan, están fuera, de repente no están tan presentes en cuanto a tiempo, pero en esos pequeños espacios, qué importante es el diálogo.
Bastante, sí, el diálogo es muy importante, ¿no? Como yo siempre digo, de repente no cantidad, porque hoy en día tanto mamá y papá están trabajando, ¿no? Y a veces los chicos se quedan con cuidadores, ¿no? Sin embargo, es muy bueno e importante brindar ese tiempo de calidad, ya sea a veces por las noches, ¿no? O ya sea de repente mediante una llamada, ¿no? Los fines de semana, ¿no? El diálogo, el poder criar con coherencia, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos a resolver conflictos, desarrollar habilidades sociales, ¿no? Cómo afrontamos situaciones difíciles, ¿no? No todo debe ser de repente discutido, ¿no? Sino hablado. Entonces, creo que eso sí es muy importante y clave entre padres e hijos. Y buscar esa manera de... Porque a veces, sobre todo cuando son adolescentes, a veces desaprovechamos ese momento en la que ellos quieren hablar realmente, en los que quieren abrirse y contarte algo. A veces nosotros por estar de repente en el celular, mirando una serie en la televisión, qué sé yo, desaprovechamos esas circunstancias, ¿no? Ahora somos virtuales, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Fíjate que esa confianza y o sea, se construye desde que son pequeños, ¿no? Con esa construcción del vínculo entre padres e hijos, ¿no? O sea, desde ahí si ya vamos formando lo que es el diálogo, la comunicación, la interacción, espacios con nuestros hijos, la adolescencia va a ser más llevadera, ¿no? Y va a haber definitivamente mucha más apertura por parte del adolescente en poder contar y confiar a sus padres también. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, Sheila. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Gracias por estar acá. Muchas gracias.